Bueno, y tenemos el staff completo de la obra Pájaros que anidan en cualquier parte, porque está desde el MITS conectada esperando que le demos turno de ingreso. La actriz Gabriela Villalonga están con nosotros aquí en piso Luciana Procaccini, la otra actriz de la obra, y su director Alfredo Martín. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al programa. Buenas Gracias. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola Gabriela, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. vamos a comenzar a hablar, como dije anteriormente, de esta obra de teatro, Pájaros que anidan en cualquier parte, que se está representando los viernes a las 20 horas en el espacio Ítaca. Digamos, hay una motivación muy interesante, ¿no, Alfredo, que te llevó a elegir esta obra? Bueno, esta obra, que es de Miriam Russo, plantea un vínculo entre dos mujeres de muy diferentes generaciones, y cuando leí la obra, en realidad me sentí como muy impresionado por cómo plantea el tema, por un lado, de la vejez, una vejez digna, una vejez empoderada, y por otro lado, cómo celebra el tema de la amistad. En este momento en donde los lazos sociales están siendo atacados y de alguna manera estamos viviendo un mundo muy individualista, me parecía que era interesante ver cómo funcionaba esta construcción de ese vínculo entre estas dos mujeres. Y último tema tiene que ver con la poesía, el valor de la poesía como un acto que refleja desde el arte la vida de una persona y puede sublimar aquellas miserias, aquellas desgracias, ¿no? Y puede reflejar una vida. Bueno, nada, preguntarle a las actrices cómo se sumaron al proyecto, cómo entraron y cómo crearon ese vínculo que uno lo ve tan natural, tan orgánico. Bueno, Alfredo nos convocó. Nosotras con Alfredo no es la primera obra que hacemos, ya estuvimos trabajando bastante. Con Gabriela nos conocemos también desde hace mucho, justamente nos conocimos en una obra de Alfredo, Detrás de la forma se llamaba, una obra con la que tuvimos la gran oportunidad de viajar a Polonia, porque era una versión de Gombrowicz, así que viajamos a un festival en Radom, Polonia, y ahí nos conocimos con Gabriela. Entonces, los tres ya veníamos trabajando desde hace tiempo y creo que se formó un grupo hermoso porque entre los tres hay muy buena química. Y eso yo creo, y bueno, y ustedes que la vieron me van a decir mejor, pero que eso se nota después en la obra. Sí, sí, totalmente. Gabriela. Hola, ¿cómo están? Bueno, me sumo a lo que está comentando Luciana. Fue muy grato que Alfredo nos convocara con esta obra que habla de la ternura, de los vínculos de amistad, que muestra una vejez digna, como bien decía Alfredo. El hecho de conocernos desde antes y de otros proyectos, en donde había más compañeros, compañeras, nos hace abordar el trabajo ya con un camino más allanado, porque el conocimiento personal y los vínculos que son hoy por hoy de amistad, ¿no? Muy cercanos, estamos en la vida, digamos, nos favorece mucho en el trabajo, sobre todo porque la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho haciendo teatro. Y, y hoy por hoy que un trabajo sea algo para divertirnos y sea muy grato es habitarlo, encontrarse con los compañeros, con las compañeras, Marcelo Bucosi, que es el asesor artístico, Gabriel Cabrera, que es el productor, bueno, Débora López, la asistente. Realmente es un grupo que nos gusta mucho estar juntos y que la pasamos muy bien. Y me parece que eso también es la clave para poder hacer una obra que transmita alegría, vitalidad, ternura. Yo me voy a sumar un poco a lo que estaba diciendo Alfredo antes y les quiero preguntar tanto a Luciana como a Gabriela. La obra plantea que la poesía, en definitiva, se constituye en una instancia de salvación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo trabajaron eso? Sí, en realidad estas dos mujeres que tienen una vida tan difícil, que tuvieron una vida tan difícil,
En este caso la poesía es lo que las une, es un proyecto en común que tienen las dos. Eh, Participan en un concurso de poesías y bueno, y van pasando durante la obra por diferentes intentos de hacer una buena poesía, hasta que finalmente parece que lo logran, ojalá lo logren, después no queremos espoliar. Es que lo que es la poesía es la obra en sí misma también, ¿no? Exactamente, yo siempre digo que es una obra muy sensible y muy poética al mismo tiempo. Más allá de que hay uno de los personajes, que es el mío, que escribe poesías, pero la obra en sí tiene mucha poesía. Quería agregar algo Sí. respecto del tema de la poesía, que es interesante cómo estimula Dorita a Inés en sus primeros intentos, cuando el producto de esa escritura es más oscuro, es más es dislocado, es más desesperado. Y qué importante que es eso, ¿no? Cuando alguien inicia un camino artístico en esta disciplina o en otra, en la música, en el teatro, en la pintura, en cualquier disciplina que fuera, poder acompañar y estimular para que encuentre su singularidad. Porque si bien hay algo en la poesía de Inés que al principio es, como digo, produce menos adhesión y al final parecería que se modifica, lo que conserva ese intento durante todo el tiempo es una crítica social, es una visión de mundo y una posibilidad de transmitir eso. Me parece que eso es lo que se ve, ¿no? Como cuando vos decías una forma de resistencia, una forma de salvación, creo que viene de ahí, ¿no? De esa mirada que convoca en la poesía acerca de cuál es el lugar que tienen ellas en el mundo. Yo quiero rescatar algo para que pensemos entre todos, para ver qué les parece. Parece que en estos tiempos que estamos, más allá del individualismo, que obviamente sí está, hay algo que me parece que desde la posmodernidad para acá pasó con los afectos y con demostrar las emociones. Nos ganó el cinismo en general, siempre. Entonces, cuando yo miraba la obra y después cuando saliste, fue casi lo primero que vos dijiste también, tenía que ver con esto de la ternura. Tenía que ver con personajes que al principio no sabemos cuál es el vínculo que las une, ¿no? Hasta entrado la obra que tampoco sabemos, son vecinas, no son vecinas. Claro. Alguien terminó adoptando a alguien, adoptando entre comillas, digo, ¿qué pasó con eso? Pero sí lo que hay desde el minuto uno es esto de un afecto que trasluce todo y que también se empapa a los espectadores también, porque también nos convoca a nosotros a mirar, a bajar la defensa del cinismo, de uy, ¿qué pasa con la emoción? Y a tratar de entrar en ese mundo. Y en estos tiempos me parece que es un montón. No sé qué piensan ustedes al respecto. Gaby. Sí, me parece que un poco lo que vos comentás compone con lo que decía Alfredo en relación al arte. Cuando estamos convocados por un proyecto artístico, en general es transformador. Y a pesar de que, bueno, vemos claramente que el cinismo avanza, que esto es desde hace ya un tiempo, hay zonas humanas en donde no es casual que esté el arte mediando, creo. Nos convoca el arte y eso es transformador en la vida de quienes participan del acontecimiento teatral y, por ejemplo, en el teatro. Es transformador en la vida de aquellos que componen con distintos lenguajes artísticos y también con los que gozan de esos objetos de arte, ¿no? Con los que tienen el goce estético capaz de poder transitar las emociones que están vinculadas a un acontecimiento artístico, que eso ya es muchísimo en estos tiempos que vivimos y es transformador, es muy vital. Ayer hablábamos con Luciana cuando volvíamos de la obra y decíamos, de la segunda función, la cuestión de lo espectacular, porque a veces una obra tiende hacia lo espectacular y entonces la obra irradia como una energía que va y modifica al público. Pero en este caso la obra tiene una particularidad muy intimista y eso me parece que le viene bien en relación a la sala, al espacio pequeño donde el público está cercano, como si fuera un fogón, ese fogón donde se contaban historias, ¿no? Que es el inicio del teatro probablemente,
Y entonces, en lugar de que la obra haga esto y vaya hacia el espectador, hay algo que el espectador empieza a meterse, a espiar y a acompañar en lo que sucede. Y me parece que ese movimiento es muy interesante porque entonces se siente de otra manera. No es como una pura sorpresa de grandilocuencia, sino un dejarse conmover, y entonces es en todo el cuerpo, ¿no? Gabriela, ¿cómo te sentiste interpretando o en la piel de un personaje tanto mayor que vos en la vida real? Me gustaría saber cómo fue ese proceso. Y a Luciana y también a Alfredo, de alguna manera, les quería preguntar qué significó esta interacción con las personas de la tercera edad, vistas desde un punto de vista totalmente diferente, en el cual se permiten asesorar, aconsejar, tener un rol activo y transformador. Pero bueno, vamos primero a Gabriela. En el proceso de creación del personaje tuvo que ver muchísimo la dirección de Alfredo. Ajá. Fue una búsqueda de una energía, de unas velocidades, de unas intensidades que tal vez estén lejos de la corporalidad mía, de los personajes que suelo hacer. Entonces, fue todo un trabajo en el que Alfredo operó conmigo desde consignas muy claras que me condujeron a armar esta máscara que ahora adoro, que es Dorita, que me divierto muchísimo con la compañera Luciana haciéndola. Eso es un trabajo en equipo, es un trabajo en grupo y es una dirección clara para poder, digamos, configurar otro cuerpo en mi cuerpo, ¿no? Ok. Otra manera de estar articulada. Ok, Luciana. Algo que contaba Gabriela, que quiero decir, Gabriela es una actriz con muchas habilidades, entonces fue muy lindo esa transformación que hizo en su cuerpo y donde apareció el personaje, porque de pronto la miramos y ya no era Gabriela. Y eso fue maravilloso, maravilloso. Con respecto a esta pregunta, a mí esta obra me gusta muchísimo porque ve la vejez desde otro punto de vista del que comúnmente o socialmente se ve la vejez. Siempre decimos que hay como un cambio de roles, porque uno se imagina que el personaje anciano va a ser el personaje que está más deprimido, Sí. que va a ser menos activo. Y en esta obra es todo lo contrario, porque el personaje de Dorita es la que activa, la que entusiasma, la que incentiva a Inés, que tiene más un carácter llevado por lo que le está pasando en el momento de la obra, más a una actitud más pasiva, más desde la depresión, hasta podríamos decir. Entonces a mí ese cambio de roles me atrajo mucho de la obra y cómo plantea esta obra la vejez. Salir de ese estereotipo fue una de las cosas que me impactó de la obra, que me atrajo, y además me encanta este vínculo. Me parece que cuando empezamos a trabajar la obra, a los tres lo que más nos llamó la atención y donde dijimos queremos hacer hincapié es en el vínculo. Así que me encanta. Esta cuestión del vínculo fue una de las matrices sobre la cual se armó, justamente por lo que decía anteriormente de la intimidad que tiene y la autenticidad que necesita la obra para sostenerse como tal, en donde el público no diga, mirá lo que les pasa a ellas, sino traerlo lo más posible para acá, lo más cerquita de la respiración del espectador, para que sea una constatación, como dije recién, en todo el cuerpo. Entonces, cuando cualquiera de las habilidades de Gabriela o Luciana o de los personajes se nos iba un poco hacia algo más grandilocuente, lo bajábamos en función de lo auténtico, en función de lo verosímil
y desde ahí buscábamos, ¿no? Entonces, digo, esta diferencia que existe entre algo que explota y va para afuera o algo que implosiona y va para adentro, nos quedábamos con esto último, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo se modifica y cómo se sostiene esa modificación sin necesidad de exhibirla? Claro. Y me parece que esto, lo que está planteando Alfredo y lo que nos planteó a la hora de trabajar, es lo que hace que estos personajes en el público se identifica con estos personajes y los empieza a querer rápido, porque eso es lo que nos dice el público. Son personajes que uno aprende a quererlos. Y me parece que tiene que ver mucho por este trabajo en el que nos llevó Alfredo. Bueno, y antes de despedirlos vamos a hacer una mención especial que en un espacio tan reducido pueden desarrollar con tanta contundencia este desarrollo actoral y esta descripción escénica, ¿no? Lo cual no debe haber sido nada fácil. Sí, sí, eso también hay que destacar el trabajo de Alejandro Mateo, con quien hablamos mucho antes que diseñara la escenografía, porque aún dentro de ese espacio minimalista y reducido, queríamos dar la idea de un circuito y de un juego en donde la realidad de una y la realidad de otra empezara a articularse hasta constituir un solo ámbito. Y creo que eso se logra con el trabajo de Mateo y, por supuesto, con la performance de Luciana y de Gabriela. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Villalonga, Luciana Procaccini, Alfredo Martín. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Puedo pasar un chivo? Sí, claro. Bueno, el 9 de marzo volvemos con Un mar de luto, una obra que claro. ustedes conocen, Y que la han visto. sobre la cual hicimos nota el año pasado. Exactamente, en el espacio Portón de El Sánchez. Portón de Sánchez, desde el Sánchez Bustamante, esquina Córdoba. 1038. Desde el sábado 9 de marzo a las 20 horas. Así es que los que quieran venir a ver una versión deconstruida de La Casa de Bernarda Alba con la actuación de Marcelo Bucosi, que recibió el premio Trinidad Guevara como mejor actor, los Excelente esperamos. trabajo. Bueno, Y yo sí, quiero mandar dale, un ¿cómo saludo no? que nos está escuchando, a la autora de esta obra Sí, de pájaros, a Miriam. Miriam. Miriam, Russo. te mandamos desde acá un fuerte abrazo, que fue la responsable de esta obra. Así que, Bueno, gracias nuevamente A y hasta ustedes. cualquier a momento. ustedes. Gracias. Y ahora sí, por favor, gracias Gabriela. Y ahora sí nos vamos al primer tema del día de hoy que corresponde a la película Aún estoy aquí. Vamos a escuchar a Caetano Veloso interpretando Baby.